terminar este tema vamos con la elaboración de glosarios. Los glosarios son también conocidos como índices alfabéticos, también índices analíticos o bien índices terminológicos. En cualquier caso es lo mismo, se trata, pues eso que encontramos al final de muchos documentos, muchos libros especialmente, donde podemos buscar un concepto y nos dice en qué páginas podemos encontrar referencias a dicho concepto. Bien, también esto es algo que se puede hacer en LaTeX de una manera relativamente simple, aunque aquí desde luego vamos a tener que trabajar un poquito más. Bien, existen diferentes posibilidades a la hora de hacer los glosarios. Nosotros vamos a optar por una de ellas, que es la utilización del paquete eMakeIndex. Por supuesto, entonces, para su utilización vamos a tener que declarar ese paquete en el preámbulo. Añadiremos esta línea a los paquetes a utilizar en el preámbulo del documento LaTeX, y en este caso, además de eso, también en la parte del preámbulo, antes de nuestro begin document, por tanto, llamaremos al comando makeIndex para indicarle que debe de elaborar este glosario. Finalmente, en el punto donde queramos insertar el glosario, que normalmente será al final del documento, pero podría no ser así, pondremos esta línea de código, donde decimos print index, es decir, imprimir en ese punto el glosario. De acuerdo, pero en este caso, igual que en las tablas de contenidos, en el índice general, está muy claro qué es lo que queremos que figure. En el glosario eso no está tan claro y debemos de ser nosotros los que indiquemos en el documento qué términos pretendemos que aparezcan en este listado. No tiene sin duda sentido que todas las palabras de nuestro documento pretendamos que aparezcan en el glosario de términos. No es esa realmente la utilidad de esta herramienta. Bien, por tanto, entonces, ¿cómo nosotros transmitimos a LaTeX qué términos deben de aparecer en tal glosario? Pues la cosa es tan sencilla como localizar el término y escribir a continuación la siguiente instrucción: barra invertida index, y entre llaves, volvemos a escribir el término. Bueno, ¿qué sentido tiene escribirlo en realidad dos veces? Bueno, la idea es que aquí, con esta instrucción, nosotros decimos que ese término que acaba de aparecer queremos que aparezca en el glosario. La idea es que LaTeX lo que hará será ver, cuando está compilando el documento, en qué página aparece esta llamada, y entonces eso será situado en el índice alfabético. Bueno, por supuesto que eso puede ser una labor tediosa, pero que evidentemente hay que hacer. Algo interesante es que existe la posibilidad de tener hasta 3 niveles de anidación a la hora de elaborar los glosarios. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que no tienen por qué aparecer los términos simplemente sueltos al final, sino que algunos de ellos, por lo menos, pueden venir agrupados, pues en función de distintos conceptos. Por poner un ejemplo, imaginemos un libro de matemáticas en el que describimos varios métodos de resolución de ecuaciones. Bueno, podemos entonces hacer que aparezca un término en el glosario que sea métodos, y que de ese término cuelguen ahora pues los distintos métodos que hemos utilizado: el método A, el método B, el método C. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que aparezca estructurado de esa forma en el glosario? Bueno, pues en este caso lo mismo, escribiremos la instrucción después de la aparición del término, y ahora escribiremos en este formato los distintos niveles de agregación. En nuestro ejemplo, donde solo teníamos un nivel de agregación, un segundo nivel de anidación, escribiríamos en primer lugar métodos, el símbolo del fin de exclamación, y a continuación escribiríamos, pues, por ejemplo, método A, si es lo que aparece en ese punto del documento. Bueno, no estaríamos en ese caso utilizando el tercer nivel de anidación. Bien, por otro lado,
es frecuente que aparezcan elementos en nuestro documento que LaTeX no puede clasificar alfabéticamente como nosotros desearíamos. Evidentemente LaTeX va a tender a hacer una clasificación alfabética de los términos a la hora de mostrarlos en el glosario. Sin embargo, vamos a poner varios ejemplos. Existe una forma de escribir la palabra LaTeX en forma de grafía que podemos utilizar pues simplemente escribiendo este carácter especial. Eso es un carácter especial en LaTeX que nos escribe con una grafía bonita, bueno, pues el logo de esta forma de compilar textos. Bien, el problema es que si yo quiero que ese término LaTeX aparezca en el glosario, a la hora de clasificarlo alfabéticamente, ese término para el ordenador no empieza por L, dado que es una grafía en sí misma. Bueno, entonces nosotros podemos asignar claves a este tipo de términos para que aparezcan clasificados alfabéticamente donde a nosotros nos interesa. La forma de hacerlo es sencillo. Bueno, utilizamos de nuevo la palabra index y ahora entre las llaves ponemos primero cómo queremos nosotros que se interprete alfabéticamente el término que realmente estamos escribiendo, a continuación el símbolo de la arroba y a continuación el término tal cual está escrito en nuestro texto. Es decir, esta línea va a ser interpretada por el compilador de esta forma. Cuando yo vea la grafía LaTeX, yo la voy a interpretar alfabéticamente como si fuera esta grafía, LATEX, y por tanto sí que nos va a aparecer en la posición correcta dentro del índice analítico. Bueno, lo más correcto es realmente poner esto después de la aparición del término. Ponerlo delante tampoco suele generar ningún problema, de todas formas. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo. En este caso, todo esto, que sería lo que está escrito dentro del texto, pues es simplemente la grafía barra invertida sección, ¿verdad? Sería pues como un comando de LaTeX, como el que utilizamos cuando queremos insertar una nueva sección en LaTeX. En realidad, este término es el que representaría la barra invertida y esto que tenemos aquí es simplemente para dar como tipografía bueno, pues el típico de las máquinas de escribir. Bueno, en cualquier caso, ¿cuál es el problema que tenemos ahora con esa forma de escribir sección a la hora de expresar en el glosario? Que en realidad delante va una barra invertida y por tanto tampoco va a aparecer clasificada alfabéticamente donde nos gustaría, que es en las palabras que empiezan por S. Bueno, pues no hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es volver a utilizar este formato, ponemos en medio el símbolo de la arroba, aquí el término tal cual aparece en el texto y ahora simplemente aquí le indico que alfabéticamente queremos que trate todo eso como si realmente fuera simplemente la palabra sección. Bien, otra herramienta útil a la hora de que los glosarios queden con un aspecto impecable es considerar los términos equivalentes. Por ejemplo, una palabra puede aparecer en el texto en singular o en plural. Sin embargo, de cara al glosario, pues no tiene mucho sentido que esas dos palabras sean un concepto distinto, dado que se refiere a lo mismo. Bueno, ¿cómo indicamos eso? Pues si yo, por ejemplo, he señalado en el documento la palabra línea, en inglés line, en varios sitios, y ahora me aparece la palabra lines, bueno, pues lo que haré a la hora de definir su posición en el glosario es, como hacíamos hasta ahora, index, sitúo la palabra y ahora sitúo la barra vertical y escribo sí y entre paréntesis la palabra que quiero que vaya a buscar, en este caso la palabra line, es decir, la misma palabra en singular. De esa manera, cuando vayamos al glosario, en esta posición me indicará que vaya a ver la palabra line, dado que en realidad se trata del mismo concepto y no tiene sentido que aparezca por separado.
Tenemos un nuevo problema cuando estamos usando caracteres especiales propios del idioma español que sin embargo no aparecen en inglés. En ese caso, por ejemplo, las palabras que empiezan por ñ, tampoco el intérprete va a saber colocarlas alfabéticamente en su posición adecuada. Lo mismo pasa con las palabras acentuadas. La A acentuada, E, I o U no ocuparían la posición que nosotros esperaríamos en la clasificación alfabética. Bueno, eso tenemos distintas formas de solucionarlo. Una forma es irse a un paquete específico que tiene en cuenta estas consideraciones y que sería el paquete sindex. Bueno, en ese caso, en lugar de utilizar el paquete makeindex, utilizaríamos el paquete sindex, lo declararíamos de esta manera y de esa forma, cuando aparezcan los términos conflictivos, como podría ser esta palabra ánimo que empieza por acentuada o ñoño, ese paquete sí que es capaz de tratar esas letras especiales como lo haríamos en español y las situará entonces alfabéticamente donde corresponda. Existe una solución alternativa si no queremos añadir nuevos paquetes y sería simplemente tratar de hacerlo utilizando etiquetas como vimos en la transparencia anterior. Por ejemplo, imaginemos que estamos utilizando el paquete makeindex igual que antes. Bueno, pues entonces cuando nos encontremos con la palabra ánimo, escribiremos index ánimo, pero además pondremos el símbolo de la arroba y antes le diremos que alfabéticamente lo trate como la palabra ánimo sin acento. Con la palabra ñoño lo tenemos un poco más difícil, pero lo que podemos hacer es, dado que en español la ñ pues, viene alfabéticamente clasificada al final de la letra n, bueno, pues podemos escribir algo como nz y a partir de ahí nos hará una clasificación que, dado que no existen palabras que empiecen de este modo, bueno, pues será la correcta. Bueno, es una especie de apaño, pero que bueno, para la mayor parte de los casos puede dar un resultado perfectamente aceptable. Bien, y por último vamos a ver algunos modificadores de aspecto que podemos incluir en los glosarios. Por ejemplo, puede ser que el título que aparece por defecto, que suele ser un glosario tal cual, bueno, pues no nos guste y queramos dar otro. En ese caso, simplemente en la posición donde hemos puesto makeindex en el preámbulo, añadiremos a continuación unos corchetes, no llaves, corchetes, y podremos poner cualquiera de estos modificadores. Por ejemplo, para el título pondremos title igual y escribiremos el nuevo título alternativo a la palabra glosario. Existen otros modificadores de formato interesantes. Por ejemplo, si añadimos también dentro de los corchetes, podemos añadir varios de estos parámetros separados por comas, la palabra clave intoc, que es in table of contents. Con eso conseguiremos que el glosario aparezca cuando hacemos el índice de contenidos. Por defecto el glosario no es incluido en el índice de contenidos. De esta forma lo incluiríamos. Con el modificador columns y un número a continuación igual a un número añadido a continuación, por ejemplo 2, lo que hacemos es que el glosario nos aparezca en nuestra página a 2 columnas en lugar de a una columna simple. Y si añadimos la palabra clave columns rule, bueno, pues eso lo que va a hacer es añadirnos líneas verticales separando las distintas columnas. Existen más modificadores de los que no vamos a hablar aquí. Por último, podemos modificar la forma en que las palabras aparecen en el glosario. Me refiero al tipo de letra, al tipo de fuente. Dos ejemplos. Si queremos que la palabra término aparezca en el glosario en negrita, ponemos a continuación la barra vertical y este sería el indicador para que el tipo de fuente sea efectivamente negrita. Lo mismo si quisiéramos que el término viniera expresado en cursiva, utilizaríamos el término TextIt, siempre separado por una barra vertical.